tardes, televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento nada con la grata presencia, bueno, Juan Francisco, del amigo, diría yo, más que del presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la República Dominicana. Claro, eso va primero. Yo creo que tú y yo hemos estado juntos en grandes batallas, por la institucionalidad de este país. Sí. La verdad es que tú tienes vocación de servicio, porque tú te has pasado más de la mitad de tu vida nada inmiscuido en lo que son los asuntos de asociaciones, fundaciones, es decir, en lo que tiene que ver con ese servicio como que hay que dejar en el camino. Bueno, luego de que tú has terminado siendo un empresario sumamente exitoso. Bueno, muchas gracias. Voy a decir algo como broma, el cuento de la señora cuando está muerto, que estaba hablando también, que fue a decir a su esposo que estaba acá. Te agradezco muchísimo y sé que por el gran cariño y la gran amistad que nos une, todas esas cosas. Uno simplemente ha tratado de servir y de hacer una labor que uno entiende, una responsabilidad en el país. Nosotros vivimos aquí, queremos seguir viviendo aquí, que nuestros hijos sigan viviendo aquí, y uno tiene que tomar una cuota de sacrificio y dar un tiempo, dándole gracias a Dios por los beneficios que le ha podido dar en otras áreas, pues sacar un tiempo y invertirlo en áreas que sean de bien común. No, y la verdad es que en el caso tuyo, más que un gran sacrificio, ha sido una gran alegría, porque inclusive hasta del propio colegio Luz Mundo, en donde nada, tu esposa es una de las protagonistas. La verdad es que tú también vienes cooperando con esa institución en todas las actividades de la misma, nada, estás tú participando. La verdad es que tener vocación, y yo creo que eso es lo que a ti más te sobra. Ahora, en esta ocasión nos convoca, en primer lugar, de que tú eres el presidente de la Cámara de Comercio y Producción. Sí. Una de las instituciones más emblemáticas y, bueno, que más aporte están dando al fortalecimiento de la institucionalidad. Hemos visto que inclusive en lo que ha sido tu presidencia, al igual que la anterior, porque la verdad es que como institución, la Cámara de Comercio y Producción ha sido coherente en cuanto a lo que ha sido su trayectoria. Pero hemos visto que en los últimos años, y en esos últimos años tú has sido uno de sus presidentes, la Cámara ha dado un salto monumental y se ha convertido en una de las protagonistas en diferentes áreas, nada de lo que son los negocios, en lo que es el comercio en la República Dominicana. ¿Qué se hace desde la Cámara de Comercio y Producción? Es decir, ¿cuál es el objetivo? Un tanto como para que la teleaudiencia entienda la importante labor que se hace desde la institución que tú diriges. Fíjate, la Cámara de Comercio, y es parte de lo que queremos difundir este año, un año sumamente importante para la Cámara, ya que es su 160 aniversario. Cristo. Prácticamente casi desde la fundación de la República. Y es una institución de carácter empresarial, pero también de carácter público. Claro. O sea, que da un servicio a la ciudadanía, que la hace crecer, yo diría, además de todas las funciones empresariales que desarrolla y del incentivo de la empresa privada, donde se han forjado prácticamente el 80-90% de todas las instituciones empresariales existentes en el día de hoy, han nacido en la Cámara de Comercio. El CONEP, que era el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, nace en la Cámara de Comercio, la Asociación de Industria de la República Dominicana, la Bolsa de Valores, APEC, que es una institución que fue un hito en cuanto a educación de la administración de empresas y carreras de negocio en general, y todo eso ha salido de la Cámara. La Cámara emitió la firma del primer peso que se emitió en República Dominicana, tenía la firma del ministro de Hacienda en ese momento y del presidente de la Cámara de Comercio. No fui yo que la firmé, ni don José Manuel, fue mucho antes, hace muchos años, pero la Cámara tiene esa labor. Como otras labores hoy de servicio social, por ejemplo, tiene el registro mercantil, el Comité de Conciliación y Arbitraje, que son instituciones de servicio. El registro mercantil hemos hecho una gran labor a través de los años desde que la ley lo asignó de nuevo a la Cámara, ya que se lleva al día, y hoy tú tienes inclusive vía internet con la página web el registro de todas las empresas del Distrito Nacional, y cualquier inversionista, eso agiliza mucho la inversión, porque cualquier inversionista, cualquier institución bancaria que lo desee, pues puede buscar simplemente en el sistema web de nosotros cualquier información de una empresa, lo cual ya no hay secretos. Por ejemplo, ahora que hay tantos negocios inmobiliarios, que hay tierras que son propiedad de compañías, correcto, y que no son tan conocidas, y a veces en un momento determinado podrían prestarse para
complicaciones, porque tú mañana no puedes decir una empresa súper conocida del país, el presidente abre Servio Tulio, pues todo el mundo así se volvió loco. Claro. Pero una empresa que simplemente es una compañía propietaria de un terreno, quizás valen todo el dinero del mundo, si no tiene un historial bien claro y registrado en el registro mercantil, incluso en países como España te lo exigen y le dan una validez enorme, pues el registro, como te estaba diciendo, es la vida de una empresa, de su formación, de su nacimiento. Tú eres abogado, tú lo conoces mejor, claro, pero para darte la audiencia, y ahí se registra el primer consejo de directores, que eran los accionistas. Entonces cada transacción que se va haciendo con esa empresa, de una venta de accionistas, de un cambio de ¿se transparenta con el registro? Se transparenta y es información pública, está en el registro mercantil. Entonces eso da mucho más transparencia a las empresas, y en eso lo hemos asumido con la mayor responsabilidad, y hoy gracias a Dios nos sentimos muy satisfechos, aparte de que la parte de servicio hacia los abogados, hacia los clientes de la Cámara, vamos a decirlo así, pues también físicamente y con un personal muy bueno que tenemos, ha mejorado también. No, definitivamente que sí. Sin embargo, vale recordar que la ley de la Cámara de Comercio y Producción sufrió una modificación sustanciosa, ¿no? Y bueno, que ha traído como consecuencia ese dinamismo, nada que la Cámara, en honor a la verdad, ha venido jugando, sobre todo en los últimos 5 o 6 años. Sin embargo, eso significó una revolución, porque aun cuando había una Cámara de Comercio y Producción, la Cámara de Comercio y Producción no tenía tanto peso, sobre todo en lo que tiene que ver con el registro mercantil. Ahora bien, tú hablabas del papel que juega la Cámara en lo que tiene que ver con las conciliaciones y las mediaciones. Y vemos nada de que ya inclusive contratos entre personas se establecen cláusulas en donde antes de que se apodere la jurisdicción ordinaria, es decir, a la justicia, bueno, se establece la conciliación. ¿Cómo se viene manejando esto desde la Cámara? Porque la verdad es que cada vez más la gente está optando por la conciliación desde la Cámara de Comercio y Producción. Es un proceso mucho más expedito, mucho más transparente, y se evita, dice que el mejor pleito es el que no se echa. Claro. Si se incluye ya cada día, los abogados piden más, incluir la cláusula de arbitraje en los contratos, y eso simplemente la Cámara tiene un comité de conciliación y arbitraje que lo preside Sotero Peralta. Correcto. Tenemos a Fabiola Medina, que es la primera árbitro dominicana en París, en la Cámara de Comercio, Centro de Arbitraje Internacional. El Centro de Arbitraje Internacional, lo cual eso ha sido un gran logro también que hemos tenido en eso. Entonces, simplemente se nombran árbitros, cuando hay un listado de árbitros afiliados a la Cámara que han sido depurados y aceptados, gente de suma prestancia y de suma integridad moral y no solamente abogados, sino que hay técnicos en diferentes áreas que sirven como árbitros, porque a veces hay problemas que no son solo legales, sino que son que influyen los técnicos también en un contrato, y ahí también hay árbitros que no son solamente abogados. Pues cada parte designa su árbitro y un tercero que debe ser aceptado por el común. Entonces ahí se hacen los debates. Realmente no soy abogado, pero se está utilizando, como te digo, cada día más, y se está llegando a excelentes resultados. O sea que en muchos casos no tienen que llegar a la justicia, no tienen que entrar en un largo proceso de pleito y de demanda y cosas, y se resuelven en la Cámara, y eso creo que es un gran servicio también. Claro que sí, y la verdad es que desde el punto de vista de lo que ha sido la historia de la institución, yo recuerdo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la Ley 173, la Cámara ha venido jugando y jugó un papel estelar respecto a conciliar a las partes cuando se trataba de contratos de representación con exclusividad que se querían disolver, y bueno, que había que compensar a la parte dominicana por las inversiones y por las promociones, que en lo que era la explotación de un producto, bueno, pues se hacía desde aquí. Y la verdad es que la Cámara de Comercio y Producción jugó un papel sumamente importante. Ahora, tu presidencia ha sido muy fructífera en la Cámara. Gracias. Y bueno, tú te quieres ir de la Cámara este año porque habrá elecciones a final de año. Hay un grupo de personas que estamos apostando a que a ti te reelijan. Vamos a ver si te logramos convencer. Yo no creo que pongamos eso sobre la mesa, pero es bueno que tú lo sepas desde aquí. Y ese ha sido el producto de un trabajo que tú has hecho como presidente de la Cámara de Comercio y Producción, que reconoce todo el mundo.
Te reitero, yo no sé lo que vamos a hacer para convencerte para que no te vayas. ¿Cuáles han sido los logros, Juan Francisco, que tú puedes, como rendición de cuenta a esta altura de tu presidencia, decir que han sido satisfactorios para la institución? Fíjate, primero que nada, sería injusto que dijéramos que los logros han sido míos. Los logros han sido una directiva, claro. Que gracias a Dios componemos compone un grupo excelente, y todo el mundo se ha integrado al trabajo y se ha logrado, y lo mismo que se han hecho en directivas anteriores, mantener una institución que tiene 160 años. Todo el mundo ha tenido su cuota de responsabilidad y todo el mundo ha hecho un gran trabajo. Es un ejemplo en el país. Dime, no hay ninguna, creo, que tenga esa edad. Entre las cosas que yo siento mayor satisfacción de labores que hemos hecho, principalmente lo del registro mercantil. Eso es increíble. Tú sabes que eso hubo, al venir la ley que reasignó a la Cámara el registro mercantil, pues el niño nació el bebé, pero fue creciendo muchísimo y se fue acumulando un trabajo porque es un registro. Te estoy hablando que ya debe de haber alrededor de 70,000 expedientes. Increíble. Cuando está hablando de expedientes de 40 páginas promedio cada uno, que hay que digitar, que hay que sellar, que hay que guardar, que hay que archivar, y el monstruo fue creciendo, y realmente en un momento pues quizá hubo algunos problemas normales cuando un proceso se inicia, que es que inició y cuando creció le quedó un poco grande. Lo primero que atacamos fue eso, y es una gran labor. Tú estás hablando que preparar físicamente y contratar personal y crear un sistema y buscar asesoría para organizar el registro mercantil y que no hubieran quejas que en un momento determinado se produjeron, y siempre las hay pero se han disminuido al máximo, y te estoy hablando que procesamos alrededor de 100 casos diarios. Con toda por ejemplo ahora que este año tuvo un gran crecimiento en la formación de empresas y todo eso, pues todo eso pudimos satisfacer la demanda de servicios de los afiliados, y en un % muy elevado. Eso fue sin grandes dificultades, a la vez que hemos digitalizado todo ese sistema, que son el trabajo de atrás que no se ve. Claro. Inició físicamente, lo tenemos físicamente, pero ya también lo tenemos digital, o sea que eso agiliza muchísimo el trabajo. Creamos la página web de la Cámara, que es muy buena, por cierto. Sí, y ahí es muy buena, y es una página interactiva que la gente puede accesar, puede tener información, y creo que eso es otro servicio que estamos dando. Mudamos el sistema de conciliación y arbitraje de allá de la Noel aquí a la Torre Empresarial. Correcto. Lo cual ha sido muy bien acogido por los usuarios y por los abogados. Claro. Porque como sabemos los problemas de tránsito y eso, las reuniones en el día en la ciudad colonial era mucho más inconveniente, ya que la gran parte de la actividad empresarial se encuentra en esta zona. Pues eso fue otra cosa. Aparte de eso, en el área educativa hemos hecho numerosos seminarios y actividades con el fin de promover la libre empresa y no solo, y actividades enfocadas al manejo de los negocios y a las legislaciones nuevas que tú tuviste en la de la legislación inmobiliaria. Claro, un seminario que realizamos. Hemos hecho varios seminarios, no tengo una lista ahora que te puedo decir, pero con eso ustedes prácticamente han creado un programa de educación continuada al interno de la Cámara de Comercio. Exacto, ese es el otro punto que tenemos para los afiliados constantemente, cada mes o 2 meses. Eso es importante. Seminarios, pero a nivel medio, que eso hace falta, porque normalmente hay una gran oferta en el mercado de seminarios de alto nivel para alto ejecutivo, pero a nivel del empresario pequeño, del empleado medio, que es quien nutre principalmente la membresía de la Cámara, pues no hay tantas cosas, y en eso, con una gran labor de Milagro Puello y todo el personal de la Cámara, pues sí se mantiene un cursos constantemente, y eso tiene una recepción enorme y una gran participación. Eso no se publicita tanto, pero es algo que es otro de las cosas que la Cámara se enorgullece de brindar. Ahora, tú dijiste al principio del programa que desde la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, prácticamente ha sido desde ahí que han nacido diversas asociaciones empresariales. Sin embargo, no existirá la posibilidad de que, o quiera Dios que algún día se dé el milagro, en que esas asociaciones empresariales que salieron de la Cámara de Comercio y Producción vuelvan a la Cámara de Comercio y Producción. Me explico, como el caso de Colombia, que la Cámara de Comercio y Producción colombiana prácticamente es el Consejo Nacional de Hombres de Empresa de Colombia, es decir, donde confluye el empresariado. ¿Será eso posible? Bueno, te voy a decir,
cada país crea su propia estructura. Eso es verdad. Dirigencial. Eso es verdad. Aunque sí te digo como una crítica al sector, una autocrítica, estamos muy atomizados, hay demasiadas asociaciones, pero recuérdate que la Cámara es Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional. Eso es verdad. Y hay una federación de cámaras de comercio y cada pueblo, cada provincia tiene su cámara de comercio. Entonces, como las empresas son a nivel nacional, creo que esto es una cámara del distrito, no es una cámara nacional ni con un solo nombre. Y creo que cada institución de las que han nacido la cámara está haciendo excelente su papel y el mercado hoy se sectoriza. O sea, tenemos una fundación, por ejemplo, cuando se creó ANGE, yo recuerdo que no fue de la cámara, pero cuando se creó ANGE, su objetivo principal era defender la libre empresa. En ese momento habían temores ¿te acuerdas? En la época del 78, claro. Que la de Nicaragua, lo que ya que los sandinistas habían tomado el poder, que se veía que si la izquierda, que si la derecha, y eran una labor concreta y un solo objetivo. Hoy por hoy hay diferentes intereses, aunque el sector empresarial es uno solo, pero hay diferentes áreas, el comercio, la importación, las especialidades también. Sí, especializado, y cada sector empresarial se siente muy bien representado con sus asociaciones sectoriales. Y aparte de eso está el CONEP, que hace una gran labor, que es un centro de eso. Entonces yo creo que la Cámara sigue con su trabajo, tiene una gran misión, se siente sumamente orgulloso de haber sido el centro, de haber creado todas esas instituciones, y queremos seguir contribuyendo con la creación de otras instituciones que sean una base, que sirva contribuyendo para eso, que sirva al sector empresarial y dando un servicio público donde el sector empresarial, teniendo una institución pública privada, que creo que es la única del país, se sienta también satisfecho del servicio que le brinda. No, y la verdad es que muchas veces las asociaciones tienen un componente político y la Cámara de Comercio y Producción es un órgano eminentemente técnico. Esa es la verdad. Bueno, que ha venido realizando una labor espectacular. Ahora, tú eres empresario. Tú eres un empresario ligado a múltiples sectores. El sector inmobiliario, el sector turístico, el sector seguro, que es un sector muy complejo de la economía dominicana. Y bueno, y como empresario tú has sido un empresario exitoso. La República Dominicana evidentemente, bueno, está frente a una situación sumamente complicada. El mundo. Sí, vemos cómo inclusive, y podemos comenzar, para no irnos tan lejos, en los Estados Unidos tienen un problema de crisis inmobiliaria, una recesión, en fin. Vemos cómo los capitales se han venido trasladando de occidente hacia oriente. Vemos nada que inclusive todo esto confluye con una crisis petrolera, conjuntamente con una crisis alimentaria. Bueno, la verdad es que todo esto debe de ponernos a pensar a todos. ¿Cuál es tu visión como empresario? O sea, ¿cuáles serían las medidas prioritarias que como nación habría que tomar? Y sobre todo desde el punto de vista de la visión del empresariado, que es el que pone en movimiento la economía de una nación. Sí, mira, qué buena pregunta y cuánta preocupación tenemos. Claro. Hay una crisis mundial, es innegable. La globalización trae sus pros y trae sus contras. Claro. Antes, cuando había menos comunicación y estaba menos pequeño el mundo, pues los problemas en China nadie lo sabía. Claro. Hoy en día estornudan en China y ya aquí sabemos lo que está pasando y nos afecta, y eso que ha afectado a Estados Unidos, que decían por muchos años cuando estornudaban nos daba pulmonía, pues gracias a Dios hoy no ha sido una realidad, porque la crisis de Estados Unidos nos ha afectado, pero no nos sentimos todavía en ese nivel de crisis tan profundo que podríamos estar, pero estamos en una línea muy fina que tenemos que ser muy cautos. Yo invito a las autoridades a ponernos en economía, a ponernos en ahorro, a bajar el gasto público. Eso es lo primero, de cuando las cosas se ponen difíciles tú tienes que ahorrar, tú tienes que tratar de bajar ese gasto. Yo creo que también, y eso también al sector privado no, a la ciudadanía en general, pues vamos a pensar en ahorrar. Por ejemplo, te estoy diciendo algo general y después te voy a dicho más empresarialmente en la competitividad y eso, pero por ejemplo la cantidad de tapones y de vehículos circulando en la calle, con una gasolina a $200 el galón,
Es preocupante, no somos productores de petróleo y estamos como viviendo del crédito, y hay que ver eso, que no llegue a un límite que pueda afectarnos donde no podamos echar para atrás. Hay que hay una capacidad de endeudamiento, Hay una capacidad de endeudamiento y una deuda interna que crece diariamente. Claro, que se va agotando. Y está creciendo para el consumo. No deberíamos de ponernos ahí bien claros y empezar a ahorrar. El gobierno como cabeza y después a nivel general de la ciudadanía. Otra área es, yo te diría, tratar de, para mantener la competitividad, ver los impuestos, donde el gobierno si ahorra, pues puede, si no bajar algunos impuestos, pues seguro no debe de subir ninguno, ni debe haber ninguna reforma, que ya el presidente, gracias a Dios, lo anunció, pero hacer mucho énfasis en eso. Yo te diría, una medida que quizás no suena es los incentivos que existen, mantenerlos, y por ejemplo con lo que tú mencionabas de la crisis alimentaria, pues debería estudiarse seriamente un programa de incentivo a la producción agrícola. Cuando tú sobrevuelas el país, tú ves la gran cantidad de tierras que están baldías, y algo se debe producir, claro. Porque si en Israel, en los desiertos, te producen del mundo, aquí que llueve constantemente y que tenemos muchas tierras fértiles, pues debería haber algún incentivo. Todos sabemos que el negocio de agricultura es riesgoso y no tan rentable, pero sabemos que los grandes países han tenido grandes subsidios a la alimentación. El maíz de Estados Unidos, que ya hoy es un gran negocio con el etanol, pero hasta hace un tiempo era subsidiado, la leche de Europa. Entonces nosotros aquí tenemos que buscar incentivos, y no incentivos directos, que son importantes, y mantenerlos a sectores, sino crear algo y ser muy drástico para quien lo viole o haga algún fraude con eso, sancionarlo. Pero que si no se hace así, pues sí crear esos incentivos de la producción agrícola, y decir, una empresa de su beneficio puede designar tanto. Hay un mal sabor con unos incentivos como otra época, pero de ahí surgieron también grandes empresas, con controles y con transparencia, pero se debe proyectar, yo creo, el incentivo de producción de alimentos. Eso es básico, porque, óyeme, cualquier crisis, tú puedes dejar de comprarte un traje, puedes dejar de ir a Europa, pero no dejar de comer. Y este es un país que tiene una gran cantidad de gente pobre, y aquí hay que, yo creo, que producir alimentos. Definitivamente que sí. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestro excelente invitado. Juan Francisco, y hemos venido hablando de eso, sobre las facilidades. Evidentemente hay sectores que habrá que mantener las facilidades, como tú planteas en el caso de los alimentos, pero hay una política de subsidios del gobierno que ha venido siendo criticada por la propia clase empresarial. El caso de los subsidios a la energía eléctrica, el caso de los subsidios al gasoil, en fin, a una serie de componentes que desde el empresariado se han visto más que contribuir a resolver el problema económico, están creando algunas distorsiones. Y las distorsiones crean corrupción, eso es un definitivamente que sí. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Porque la verdad es que preocupa muchas veces no solamente la política de subsidios, sino también la calidad del gasto en algunos sectores. Claro. Fíjate, tú dijiste una palabra, me la robaste de la boca, que los subsidios crean distorsiones. Sí. Y yo te agregué que las distorsiones crean corrupción. Claro. Porque son subsidios y se asignan, no con la transparencia que uno desearía, y crean que el dinero que debería de balancear la economía en estable, pues crea unas distorsiones, valga la redundancia, que a la larga perjudican a la economía, porque se distrae un dinero hacia un sector donde quizás no se le da el mejor uso y no es lo más eficiente su utilización, y donde quizás en el medio, con esa diferencia de precio, pues hay una grande ganancia oculta, y entonces eso afecta a todo el sector. Hay que tener algún sistema. Yo no soy ni estadista ni te puedo decir que la comida llegue razonablemente a los más necesitados.
Y eso, ¿cómo se puede hacer, por ejemplo? Quizá bajando un poco los impuestos al gasoil y no sintiendo tanto más que un subsidio, bajando los impuestos. Tú sabes que hay un gran recargo por arriba del precio. Si tú bajas el gasoil, pues le llevas los alimentos con mayor facilidad a los mercados y ahí debe de haber una reducción en el costo y así poderle llegar más barato a la gente. No, y que ese es uno de los componentes de la producción que está afectando nada en los niveles de precio. El gasoil y el combustible de aviación, yo creo que son dos cosas que hay que prestar atención milimétrica. El gasoil, uno cree que es el camioncito que trae los vegetales de Constanza, ¿no? El tractor usa gasoil. Las máquinas, las plantas eléctricas que usan para mover las bombas que riegan la plantación usan gasoil. Entonces estaba hablando con un amigo mío que tiene una plantación de banano, de guineo, y me dice que lo que le ha subido el costo del gasoil es una salvajada y todo eso. Entonces el gasoil es algo que porque hay que seguir cobrando un alto interés con ese gran margen, que fue un margen que se inició cuando valía 20 pesos el galón de combustible, o 18 pesos, y tenía una tasa y se hizo esa ley de hidrocarburos que va creciendo, pero hoy por hoy se ha vuelto una especulación de parte del Estado ese impuesto al combustible, principalmente al gasoil, que va directo a la producción. El otro que te digo es de la gasolina de los aviones, porque eso es vital, señor. El turismo es una herramienta, yo digo que es el petróleo dominicano. Claro. Y si tú espantas un avión que viene de Europa con una cantidad aquí de pasajeros, cuando sabemos que gran parte de la competencia es en base a precios, y que para llenar otra vez el tanque del avión para regresar a Europa le va a costar mucho mayor por ciento que lo que le costaría quizás en Cancún o lo que le costaría en otro país del área del Caribe, Jamaica o algún lado, óyeme, los turoperadores pues mueven el turismo a ese lado y simplemente nos afecta. Entonces yo creo que y ahí dejaría de cobrar el impuesto, porque si tú me dices que es un impuesto obligatorio, dices ese impuesto de la salida de avión lo pagan obligado. Sí, pero si vienen 100 aviones y pagan impuestos y tienen que venir obligados 100 aviones, ganaste dinero. Pero si de 100 se redujo a 50 los aviones que vienen, pues entonces ya lo que está teniendo un efecto negativo por ese impuesto. No, y hay una realidad, por ejemplo, hasta el mes de junio, digámoslo así, ese impuesto al combustible para avión había generado por concepto de impuesto 1.200 millones de pesos. O sea, estamos hablando de un impuesto considerable. Y vimos cómo pasó con American, y estamos viendo que algunas líneas aéreas comienzan a desmontar algunos vuelos, bueno, por esa razón. Si tú lo ves así, lo ves de una forma, pero yo te voy a hacer otro análisis. 1.200 millones de pesos, son alrededor de 30 y pico de millones de dólares. ¿Verdad? ¿Cuántos turistas vinieron dentro de esos aviones? Claro. ¿Cuánto pagan esos turistas de impuestos de entrada y salida del país? Claro. ¿Cuánto consumieron en el país? ¿Cuánto trajeron a la economía? ¿Cuántas personas? Entonces, por tú ganarte esos 40 milloncitos de dólares en impuestos, ¿cuánto tú puedes perder? Si tú estás hablando que el turismo entero trajo alrededor de 4 millones de turistas y lo que se pagó por impuestos de combustible fueron 40 millones de dólares según los números que tú me estás diciendo, tú le das tu análisis matemático. No, una verdadera distorsión. No es una distorsión. Tú estás llegando una masa de 4.000 millones de dólares que genera el país en eso, por ganarte 40, tú estás espantando quizá 1% de eso que sea enorme en comparación a lo ínfimo que es eso. No, estoy hablando de la competitividad. Bueno, en base a la es un componente de la competitividad. No, estoy diciendo, cuando te mencioné de otros países que pueden, como te dije, la Costa Maya, correcto, no, o los bienes de Europa, que casi no es nada de eso, a cambio de la diferencia de combustible, porque la línea tiene que pensar en su microeconomía. Claro. Pues ahí perdemos competitividad y nos quitan la clientela, y eso afecta no al turismo, la gente dice turismo, pero por debajo del turismo está la construcción, hay una estructura, está la alimentación, porque los turistas comen comida producida en el país, claro, está el empleo, están demasiados factores que no podemos jugar con eso. No, es que hemos construido una estructura económica sobre la base de ese modelo económico, que evidentemente que las circunstancias muchas veces atentan contra el mismo. Ahora, tú estás ligado al área de el turismo. Sí. Tú tienes proyectos que van dirigidos en esa dirección, pero hay algo que le preocupa, ¿no? Y que es parte del componente de la crisis mundial, que es la crisis inmobiliaria.
¿Hasta dónde ha afectado esa crisis inmobiliaria al sector turístico dominicano? ¿O eso todavía no ha tocado a la República Dominicana? Yo te diría que no ha afectado, y yo te diría no solo eso, sino que nos hemos quizá beneficiado. El alto precio del euro. Oye, qué bien. Y el alto precio de la inmobiliaria en Europa, en que muchos países se ha trancado el mercado por lo inasequible que están los productos, pues ha movido una inversión de esos países hacia la República Dominicana y están demandando constantemente, y tú ves que al revés aquí diariamente salen nuevos proyectos y las ventas van muy buenas. O sea, yo presido también a ADETI, que es la Asociación de Empresas Turísticas Inmobiliarias, y cuando cruzamos números, pues mira, las ventas siguen caminando muy bien, gracias a Dios. O sea que yo creo que todavía hoy es una alta rentabilidad invertir en República Dominicana. Todavía nuestros precios de los productos inmobiliarios turísticos del país están por debajo de los precios de otros países del Caribe y de otros países. Y para que tú tengas una idea, yo tuve el otro día adquiriendo una propiedad nuestra, un arquitecto muy renombrado en Nueva York, y nos estaba diciendo que ellos están haciendo una torre que mira al Central Park, y el costo de preconstrucción del metro cuadrado de esa torre son $34,000. Ahí viene de la alta gracia. Y después de la elaboración son $60,000. En Bermuda anda por $16,000 el metro cuadrado. En Bahamas también, algunos sitios. Y en islas más pequeñas. Y en la República Dominicana, el promedio, digamos. En la República Dominicana, el promedio te diría que los precios del área turística inmobiliaria oscilan entre $2,500 y $10,000 el metro. Qué bien. Depende de los proyectos. Que si te pones a ver con el alto nivel de proyectos de aquí, porque quizás estamos hablando de precios mucho más elevados en otros países del Caribe que no ofrecen lo que ofrece este país. Entonces la crisis ha terminado siendo para la República Dominicana una gran oportunidad. Yo creo que la gran oportunidad, y yo creo que el potencial que tiene la República Dominicana en el día de hoy y la infraestructura que ya tiene realizada la República Dominicana y el nombre que ha ganado turísticamente, pues nosotros tenemos mucho que ganar. No que uno desee nunca la crisis ni que nadie sea afectado. Claro que no. Pero creo que hemos variado, el empresariado dominicano en esa área ha variado muy bien eso que ha habido en otros países, y aquí la tormenta no ha llegado. No, la verdad es que República Dominicana se ha convertido en una marca mundial desde el punto de vista de lo que es el desarrollo turístico. República Dominicana es un paraíso. Eso es verdad. O sea, si tú te pones a ver, tú dices, cuando yo voy a Florida y dicen el sol de la Florida, y yo creo que dura como 2 meses el sol de la Florida, y aquí la gente va a una playa y mete un pie y te congela. O sea, el Mediterráneo en agosto, primero no cabe la gente, es una belleza, tiene su no, hay áreas que son paradisíacas, ¿no? Por ejemplo, Samaná. Bueno, eso es una cosa que da la impresión de que Dios duerme ahí, en las noches por lo menos. No quiero hablar mucho de Samaná, porque nosotros estamos ahí, va a parecer una opinión interesada, pero estoy totalmente de acuerdo. Pero es la verdad, pero tanto Samaná, el mismo Capcana, el mismo, por ejemplo, áreas de Jarabacoa que se vienen desarrollando para el turismo de montaña. Lo que pasa es que en Samaná confluyen tantas cosas, porque te confluye la flora con el mar, y eso es un espectáculo. Yo creo que la República Dominicana, como te decía, es un paraíso, y parte de su paraíso es la diversificación de oferta que tiene, sí. Y tú la estás mencionando. Nosotros vemos las excelentes playas del este que ya están súper explotadas, y los grandísimos proyectos que hay como Capcana, Punta Cana, Rocoquí, entre otros. Tenemos tradicionales proyectos como en Romana, que es Casa de Campo, que es ya un hito mundial en eso. Tenemos aquí en el área misma de Juan Dolio, que va a ser un Miami Beach. Juan Dolio ya ha autorizado alturas de 20 y 40 pisos, y ya tú estás viendo las torres que se están haciendo. Increíble. El mercado dominicano en la capital se está volcando. Jarabacoa con turismo de montaña y otros potenciales que hay, y Samaná, que lo dejé para último, pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo, pues es quizá la zona más pequeña con mayor diversidad que ofrece. Y ahora con la carretera, yo creo que ya se puso de moda. Mi hijo estaba este fin de semana allá, que fue en carro, y me dice que casi había tapones en la carretera nueva, y que ya sea en el área de Samaná, de la Terrena, el Rincón, pues es que 1 hora y 45 minutos. 1 hora y 45, casi como ir a Santiago. O sea, no, es más. Es menos que ir a Santiago. Santiago son 2 horas. Son 2 horas Santiago. Entonces, evidentemente que no deja de hacer más atractivo la zona de Samaná, bueno, por las condiciones que se le han construido. Y hacer una bahía, por ejemplo, para la navegación. A mí tengo amigos españoles que siempre me sacaban en cara, decían que como siendo una isla, el dominicano vivía de espaldas al mar. Y es verdad. Yo digo que por la capital no tener playas, y quizá por la forma de construcción y de diseño del uso que se le dio al malecón,
pues realmente es verdad, nosotros como dominicanos no sabemos la maravilla del mar y de la navegación. Ya ha habido unas experiencias de marina muy exitosas y hoy en día hay una tendencia de todo el mundo quiere ya navegar porque es muy agradable y se pasa muy bien. Y para un navegante en sus inicios, porque es mejor que una bahía, que tiene tierra por tres partes. Claro. Que si va a uno u otro lado, pues ya tiene protección, además que es un mar mucho más protegido. Y yo creo que Samaná va a tener un gran desarrollo, porque es un pequeño Mediterráneo, y en esa parte del deporte marítimo y de navegación y de regatas y eso, pues creo que le augura un futuro excelente. Y desde el punto de vista, por ejemplo, ecológico, vemos que muchas veces el turismo no va de la mano con la preservación ecológica. En Samaná se está construyendo, preservando el medio ambiente e inclusive está contribuyendo a fortalecer el ambiente ecológico. Mira, si queremos hacer una oferta a largo plazo de turismo y si queremos tener un país a largo plazo, es importantísimo el cumplir con todas las reglas ecológicas sobre la ecología y sobre el medio ambiente e incentivarlo. Y hay un mal concepto de la visión que se tiene hacia el turismo y la ecología, aunque en el pasado haya habido proyectos o haya habido casos que hayan podido ir distorsionados, creo que serían excepciones con la ecología, pero ya hay una gran conciencia y de hecho el turismo mundial pues evalúa incluso el factor ecológico antes de visitar un destino. Pero yo estoy muy preocupado con la ecología del país. Fíjate, yo vuelo 2 o 3 veces a la semana a Samaná y lo que está pasando por ejemplo en los Haitises es aterrador. Depredación. Es una depredación y es una depredación descarada porque que tú me digas que se está haciendo algo por un lado o por otro, pero tú ves son quemas, las quemas y tú ves las casitas o las lonas que ya ponen la gente donde están habitando y tú ves la pila de árboles ahí y son quemas bárbaras, porque tú sabes que los Haitises por su configuración es muy perpendicular al piso. Claro. Entonces, desde que tú le quitaste la primera o segunda capa y cae un aguacero, se le llevó la tierra y queda esa roca y eso, y ahí más nunca se da vegetación. Y los Haitises es la reserva de agua subterránea de la capital. Si los Haitises se pierde esa reserva, en un futuro no muy lejano, vamos a tener graves problemas de agua potable en la capital. Y eso es algo que yo insto a las autoridades a tomar acción muy rápido en eso porque se lo van a comer. Y el otro punto que te decía, cuando se hace un proyecto turístico, pues hay que hacer un estudio de impacto ambiental, hay que cumplir con unas reglas, hay un programa de mantenimiento. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Que aquí en las áreas aledañas a los proyectos turísticos, en las poblaciones, no hay controles. Si tú vas a hacer un proyecto con una gran inversión, tú cumples con todo eso, pero a 2 kilómetros te imaginan la carretera, construyen el paseo, hacen las letrinas que desemboquen en las cañadas, la que dicen la gente entiende que la tierra del gobierno no es de nadie, se la cogen, y eso está creando una rabalización del país que hay que atacarla con firmeza. Yo creo que todos los sectores de la nación, porque son unos pocos los que hacen esa rabalización y que viven de eso también, que viven de eso, no, y que viven de mucha gente que descuido, y muchas veces los políticos pensando en el voto tienen miedo de tomar acciones fuertes. La visión clientelar. Y tú ves una población de 50,000 personas, y te digo que es el mismo caso de Samaná, que hay 500 o 1,000 personas que son los que están haciendo todo eso desastre, de que están construyendo en el medio de la vía casi, que tienen todo eso, que hay que hacer mano fuerte y hay que organizar eso, y eso pasa en el este y eso pasa en todas partes, para que tengamos un país, que nuestro activo país mejore en conjunto. O sea, no, y la verdad es que todo se termina y desemboca en la falta de institucionalidad. Ahí es que todo termina en la República Dominicana. De todos modos, vamos a hacer una última pausa y de inmediato volvemos con nuestro invitado. Juan Francisco, la verdad es que los últimos años para la República Dominicana, los últimos 30 años,
hemos visto que la República Dominicana ha tenido un crecimiento económico sumamente favorable, esa es la realidad. Este no es el país de hace ni siquiera 10 años. Es un país que, a pesar de que ha vivido crisis muy importantes, se ha sabido sobreponer. Hemos visto que se eligió un modelo económico, digamos así, que fue el del área de los servicios, turismo, telecomunicaciones, zona franca, y muchas veces inclusive vimos cómo la calidad de la mano de obra iba diseñando el modelo económico. Pero hemos estado hablando tú y yo de esa crisis mundial que evidentemente nos va a afectar de una u otra forma. No sabemos la dimensión de cómo nos va a afectar, pero nos va a afectar porque es una crisis mundial y nosotros somos parte del mundo. Vemos cómo el presidente ya comienza a decir y a reflejar su preocupación de que hay que volver al campo. Y evidentemente eso va a implicar probablemente un cambio en el propio modelo económico. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Por ejemplo, la clase industrial, tú fuiste presidente de ANGE también, entre otras cosas. No deja de ser un reto para la República Dominicana todo esto, ¿eh? El mundo tiene un reto constante en todo esto, en la crisis, en la no crisis, porque es tan cambiante. Cuando yo fui a la escuela y a la universidad, te decían los factores de la economía, los productos de la economía, lo que manejaba la economía americana era azúcar, café, cacao y tabaco. ¿Sí? ¿Tú recuerdas? Claro, que era una economía de postre, ¿no? Era esa economía dulce y de postre, como dice directamente en el cigarrillo. Y hoy, en unos años cuando tuviste la quiebra del CEA, pues tú pensaste que el país se iba a cerrar, y el país, gracias a Dios, como tú dices, ha seguido su crecimiento. Pero yo creo que nunca los modelos deben de ser excluyentes. O sea, yo creo que aunque es positivo incentivar un área específica que tenga un desarrollo y que sea un buen producto para el mercado, pues nunca te debe de olvidarle la otra. Y debe la economía mantener un balance para que no venga lo que pasa, por ejemplo, ahora, que en una década, 2 décadas, entendimos que la agricultura era un mal negocio, no se incentivó, no se promovió, y hoy en día ahora huyendo hay que ponerse a sembrar para encontrar comida, porque la gente sigue creciendo, la población sigue creciendo, y lo de alimentos es lo básico, respirar, agua, y el agua cuando era chiquito te decían que no se vendía, que se regalaba, y ahora está más cara de los grandes negocios que hay el negocio del agua. Entonces la economía, para mantenerse balanceada, no debe ser excluyente. O sea, se deben incentivar la fortaleza que tenga el país. Si el país tiene capacidad de turismo, pues se debe incentivar el turismo, y más que ya el mercado global va amarrado uno del otro. O sea, hay una competencia mundial que no es que tú quieras hacer un modelo único, aislado, sino que tú tienes que ver tu entorno y tu competencia y sobre eso legislar y producir. Nosotros en esa área necesitamos gran incentivo, pero la producción de alimentos se tiene que buscar una forma que el dinero de beneficio o de algo de las empresas pues vaya al campo, pero que ese dinero tenga un retorno, porque nadie va a invertir su dinero donde no hay un retorno importante. Entonces hay que ver cómo se hace un esquema, y en eso de una colaboración estrecha entre el sector público y el sector privado, y crearnos aumentar la producción de alimentos, y como usted decía ahorita, quizá con lo del gasoil, quizá con un incentivo a la ganancia, siempre bien regulado para que no haya distorsiones. Creo que el área industrial ha tenido una gran transformación. Hemos sido adquirido una gran parte de nuestro sector industrial por empresas extranjeras. Hoy se ha englobado más en un mercado global. La industria sigue siendo el principal factor de la economía. Creo que el área de los servicios ha tenido su alto y bajo, ha tenido, pues, como pasó con el caso de la zona franca, y por eso yo te digo que lo que debemos tener una tendencia en un modelo de desarrollo a una economía balanceada, y a que haya todas las áreas mantengan su forma de ver, analizarlas y ver cómo se mantienen siendo rentables y productivas. Ahora, ¿no es posible en una sociedad tú establecer un buen clima de negocios? Que es lo que tú haces y promueves desde tus empresas y desde las propias asociaciones de las cuales tú has venido presidiendo, desde ANGE, desde aquí mismo, desde la Fundación, desde nada ahora, desde la Cámara de Comercio y Producción, en fin, la que está ligado al sector turismo. ¿No es posible tú desarrollar esas áreas si
tú no creas un verdadero Estado de Derecho y que todo el que venga a invertir a la República Dominicana sienta que en la República Dominicana hay una seguridad jurídica que funciona. Generalmente vemos el dilema de que si hay o no seguridad jurídica. Evidentemente la seguridad jurídica de hoy no es la misma que hace 20 años. El país ha ido avanzando y eso yo no creo que nos merezca mayores discusiones. Pero evidentemente que la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en la República Dominicana están en un proceso permanente de construcción. ¿Cómo tú ves eso? Sobre todo cuando tú estás relacionado a inversionistas, que yo creo que la primera pregunta que te hacen cuando van a hacer una inversión es precisamente cuál es el nivel de seguridad jurídica en la República Dominicana. Sí, como tú dices, ha mejorado muchísimo. O sea, si nosotros vemos la República Dominicana en el 2008 y la República Dominicana en el 1990, son dos países diferentes. Claro, ahora le queda un larguísimo trecho por caminar. Y yo no te diría solo a la seguridad jurídica, que es vital, y por ejemplo la tenencia de tierra y eso, la Suprema está tomando acciones encaminadas a mejorarlo, se está haciendo cosas. Y ha mejorado, y falta mucho. Creo que faltan recursos, creo que falta, porque son problemas que vienen muy de antaño. Estructurales. Por ejemplo, en el área de tenencia de tierra, tú sabes que en el área suburbana, que hubieron por títulos que tuvieron fallecimiento y fueron, o sea, hoy en día para tú adquirir un terreno, con la cantidad de dueños que tiene y lo que se han muerto y los herederos y la cosa, trae sus problemas. Claro. Y es complicadito, aparte de los fraudes y todas esas cosas. En la parte de la seguridad jurídica, como dices tú, pues muchas cosas, todavía hay muchas cosas, muchas deficiencias, hay que corregirlas, pero vamos caminando. Pero hay otra parte que quita mucha competitividad, aparte de los factores como electricidad y eso, tenemos un factor de permisos, de un inversionista que venga, que yo creo que como está la legislación actual, y no es que sea culpa de una autoridad o de otra, sino el sistema que hay, es complicado. Es casi como si hubiera un enemigo aquí. O sea, llega Servio Tulio con su dinero a invertir en la República Dominicana, óyeme, y si no es un super inversionista que tiene una relación a muy alto nivel, pues se ahorra en permisos y en burocracia. Que más que permisos y facilidades son trabas. Son trabas. Y tú completas 10 y 15, estoy hablando de números reales, 10 y 15 permisos, cuando tú crees que acabaste te faltan 5 o 8 más. Ay, Dios mío. Y muchas cosas se hacen a los dominicanos, pero el extranjero que viene de un país de amplia claridad y transparencia, y reglas claras, y que debemos de incentivar la inversión, pues se espanta, porque o sea, son cosas que tú dices, ¿cómo es posible todavía? Te digo un ejemplo claro, el proyecto mío, que está a 8 kilómetros del aeropuerto de Arroyo Barril, que es un aeropuerto de aviones pequeños. Necesita un permiso, una carta de objeción de aeronáutica civil, de que la construcción de un proyecto, que estamos hablando de 3, 4 pisos de altura, a 8 kilómetros, no afectaba el uso del aeropuerto. Y por ejemplo en el área de las marinas todavía hay una ley obsoleta, que las personas llegan y las espantan con las inspecciones de los diferentes organismos del Estado, de los pequeños pueblos. Estamos en otro mundo. Tenemos que, si no nos ponemos en lo que el señor presidente dice de la competitividad, aparte de la competitividad económica, pues la competitividad de reglas y de seguridad jurídica y de permisos y cosas, pues también tenemos que trabajar duro en eso, y se debería de darle tanta importancia como cualquier otro renglón. Ahora, tú hablabas del sector eléctrico, sí, que evidentemente es un sector que tiene sumamente preocupado, yo diría que no solamente el presidente de la República, sino también al sector privado y con él a toda la sociedad. Vemos que uno de los grandes subsidios, el mayor de los subsidios, ya yo le llamo suicidio, que está empleando el Estado es el que va dirigido al sector eléctrico. Vemos que en los últimos 3 años solamente al sector eléctrico se le han subsidiado unos 1.800 millones de dólares. Y probablemente en este año, según el informe del CONEP, el subsidio andará por unos 1.200 millones de dólares. Estamos hablando que en los últimos 4 años el subsidio que va dirigido al sector eléctrico son de 3.000 millones de dólares. ¿Cómo vamos a resolver eso? Porque la verdad es que ese ha sido el dinero que se le ha dejado de dar a la educación,
que se le ha dejado de dar a la justicia, que se le ha dejado de dar a una serie de sectores que de una u otra forma son los que pueden contribuir hasta al fortalecimiento de la institucionalidad en la República Dominicana. ¿Cómo tú ves eso como empresario? Porque parecería un callejón sin salida, ¿eh? Bueno, la palabra es fatal, para no darle mucha vuelta, altamente peligroso, altamente visto muy cortoplacistamente. O sea, tenemos un costo de producción y de venta de energía eléctrica por encima de que cuando no sé cómo hablamos de competitividad, porque empezando por la electricidad, que es un costo muy importante de la cadena de producción, de los principales, por no decirte el costo principal, y es un costo que se duplica con el subsidio, porque es caro de por sí, pero además lo que se subsidia se le recarga el resto de la economía, porque ese dinero no es una mata que sale, ese dinero sale de otro sector y tú estás quitando la competitividad en otro sector también para subsidiar ese sector. Las reformas fiscales, ¿se la tragó ese subsidio? Exactamente. ¿Se la tragó? Entonces yo creo que tenemos que ser muy sinceros y saber claro las reales distorsiones y deficiencias que hay en ese sector y los intereses que se mueven y atacarlo puntualmente y tratar de resolverlo, y que sea es un problema nacional, no lo podemos ver como un mini problema, como un problema sectorial, es un problema nacional que nos está afectando de sobremanera. Entonces yo creo que y hay partes que son demagógicas, hay cosas que hay que dejar de manejar, o sea, como el cobro, por ejemplo. El cobro hay que pagar la luz, y hay muchos sectores que no pagan la luz, tanto sectores de clase alta como pequeños. Yo no me gusta decir la palabra clase alta, yo te diría que hay importantes sectores, tanto los pequeños como otras áreas que no sé de qué áreas son. Los consumidores, un gran consumidor, por ejemplo, el Estado. Correcto. Y quizás sí el Estado, no, eso de clase alta y clase baja no me gusta usar esa. No, en realidad fue el Estado el que prostituyó históricamente el negocio de la energía, porque no fue el primero que no la pagaba. Exactamente, entonces ahí empezó lo mal, y entonces perdió la autoridad. Y perdió la autoridad, entonces iban a los barrios y tampoco la cobraban, entonces había los funcionarios, había aquí personas. Sí, definitivamente. Y esos son de antaño, vienen esas distorsiones que algún día hay que cortarlas, y además temprano se la cirugía, pues mucho más positivo puede ser a largo plazo. Juan Francisco, el tiempo se agotó, y en nombre nada de la Fundación Institucionalidad de Justicia te agradezco el que me haya permitido compartir este conversatorio contigo. Yo creo que ha sido una visión sumamente interesante, sobre todo de la visión del empresario, pero del empresario que está apostando a la institucionalidad. Así que te agradezco en nombre de la Fundación el que me hayas permitido compartir todo esto. Gracias a ti por la oportunidad que me brinda, y lo que estamos simplemente tratando de hacer una labor correcta en las áreas que nos desenvolvemos. Así es. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.